El socialismo es una doctrina que establece la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, así como el cambio y la distribución de la misma. Además, exige la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. El socialismo es tan antiguo como la misma humanidad. El término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. Los antecedentes más inmediatos del socialismo moderno se encuentran en las aportaciones de los socialistas utópicos Roberto Owen y Carlos Marx, así como Federico Engels. La realidad actual del socialismo se identifica más con posturas ideológicas que aceptan el libre mercado en lo económico, con una significativa intervención del Estado para corregir diferencias sociales. Los primeros socialistas utópicos realizan las primeras críticas radicales al capitalismo, dirigidas a las bases de un sistema que se consideraba causante de la miseria en que se encontraban sumidas grandes masas de población. Su idea central común era hacer desaparecer los motivos que determinaban que unos hombres explotaran a otros. Roberto Owen es la figura más destacada del primer socialismo inglés, pues pugnaba por la creación de ciudades de forma cooperativa. Por su parte, los socialistas ricardianos esbozaron las teorías de la explotación y la plusvalía, argumentando que el sistema de salarios privaba al trabajador de una parte del producto de su trabajo. El socialismo francés tuvo una gran influencia durante todo el siglo XIX y fue Henry de Saint-Simon quien trató de instaurar una nueva ética social que regulara las relaciones entre ricos y pobres. Paralelamente, Charles Fourier se propuso reorganizar la sociedad de tal modo que llegara a la armonía por medio de la formación de asociaciones cooperativas. Y Joseph Proudhon fue el primer reformador social que se dio a sí mismo el nombre de anarquista, arduo defensor de la teoría del valor, trabajo, y expuso una reforma del sistema monetario que acabara con la escasez de crédito. Para Carlos Marx y Federico Engels, el socialismo es un estadio intermedio entre el capitalismo y el comunismo, una formación que sucederá al capitalismo de la misma forma que éste sucedió al feudalismo. De acuerdo con la interpretación marxista, el capitalismo será derrotado y el socialismo surgirá como consecuencia de la lucha de clases y las consiguientes revoluciones proletarias que las contradicciones internas del propio sistema capitalista genera. Estos autores consideraron que el fin del socialismo es satisfacer las necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y cada uno de sus miembros, atendiendo al desarrollo de manera planificada de la economía nacional
e incrementando la productividad del trabajo social. Es por ello que consideran que la economía socialista debe apoyarse en la propiedad estatal, que pertenece al pueblo, a través del Estado, y en la propiedad cooperativa, que define la que corresponde a un conjunto de grupos, a una colectividad. Es por ello que la propiedad estatal comprende a las empresas del Estado relacionadas con la industria, el transporte, la agricultura, las comunicaciones y el comercio, mientras que el sector cooperativo debe componerse de las formaciones de consumo. El socialismo fue relacionado desde mediados del siglo pasado con el desarrollo de las ideas de Marx y de Engels. Era una aspiración o proyecto de una sociedad futura, más justa. Existió un socialismo premarxista en el siglo XIX, denominado socialismo utópico. El fundamento de este socialismo es utópico, ya que puede ser reformista o revolucionario. Es la anticipación imaginaria de una sociedad deseada que fuera más justa, aunque en definitiva, no obstante la crítica de la sociedad presente en que se apoya, resulta plenamente irrealizable. Marx y Engels hicieron suyos los objetivos y críticas de este socialismo utópico, criticando también sus limitaciones e impotencia. Este socialismo deseado era soñado y ha sido siempre no solo un socialismo realmente inexistente, sino también la expresión de una voluntad frustrada de realización. El socialismo utópico dejó su paso al llamado socialismo científico. Engels pretende llamar la atención sobre un elemento necesario en la transformación de la sociedad. Este era su aspecto racional, entendido como conocimiento objetivo, fundado de la realidad social que se aspira a transformar. Para el socialismo, la historia la construyen los hombres, aunque en condiciones dadas, y no solo cuentan las condiciones o circunstancias que hacen a los hombres, sino los hombres que hacen esas condiciones y circunstancias. También considera que el capital no puede convertirse en una filosofía universal de la historia y que no existe un determinismo histórico. Ello porque no existen leyes universales de la historia, sino tendencias en ella. La relación entre el socialismo y la utopía no puede ser reemplazada. Ello porque el socialismo no puede dejar de ser nunca una aspiración o ideal que tiene siempre una dimensión utópica. El término de utopía no solo es lo imposible o irrealizable en un sentido absoluto, también lo realizable que temporalmente no puede realizarse. La utopía de hoy puede convertirse en la realidad del mañana, siempre que no se trate de una utopía absoluta, sino relativa o concreta. Entonces, ¿qué significa la sustitución de la utopía por la ciencia?
La respuesta es fundamentar racionalmente la posibilidad del socialismo y de las acciones humanas encaminadas a convertir esa posibilidad en realidad. El socialismo es una empresa racional que no cierra las puertas a la imaginación y por ende a la utopía. Ello porque si se fundara el socialismo en lo imposible, sería condenarse de antemano a la utopía absoluta. El marxismo es el fundamento racional del socialismo, en un sentido esencial. Para el marxismo, es imposible que la libertad verdadera de los individuos, la paz y la igualdad social entre los hombres y los pueblos, puedan florecer bajo el capitalismo. El marxismo descubrió en el capitalismo las condiciones de posibilidad del paso de una sociedad a otra, pero más justa. En el capitalismo engendra también, y esto no escapa a Marx, la posibilidad de la barbarie, que hoy tiene un sentido más pleno y profundo, como holocausto nuclear o destrucción de la base natural de la existencia humana. Es quizás por ello que el marxismo solo existe por y para el socialismo, pero este a su vez necesita del marxismo. Como un proyecto político, como conocimiento y crítica de lo existente, y una práctica política para las clases y fuerzas sociales que optan por la transformación radical de la sociedad, el marxismo es la alternativa necesaria. El marxismo y el socialismo, históricamente, han mantenido una relación muy estrecha, que se ha mantenido en dos formas que han dividido, ya antes de la Revolución Rusa, pero sobre todo después de ella, al movimiento obrero, que durante largo tiempo ha luchado por el socialismo. Estas dos formas de relacionar teórica y prácticamente marxismo y socialismo se inscribieron históricamente en la tradición socialdemócrata. Después de la Revolución de 1917 en Rusia, se asoció al nombre de Lenin y más tarde al cuerpo de ideas y a la estrategia que particularmente con Stalin se codificó como marxismo-leninismo. Una hizo hincapié en las vías de las reformas y la otra en la revolución. Los principales representantes del socialismo son los siguientes. Tomás Moro, que escribió numerosas obras sobre el humanismo y en contra de las herejías. Sin duda alguna, una de sus principales obras fue Utopía, escrita en 1516, donde propuso una organización racional de la sociedad, de base comunal, que se situaba en una isla imaginaria del mismo nombre que el título. En ella estableció las normas que regirían la sociedad ideal, entre las que se encontraban la enseñanza universal, la libertad religiosa y la subordinación de todo interés individual al beneficio común. Sus escritos se orientaban en educar al hombre y alumbrar una sociedad nueva.
Henry de Saint-Simon participó en la Guerra de la Independencia a favor de las colonias americanas y durante la Revolución Francesa se hizo republicano. Durante el Directorio, Saint-Simon gozó de una desahogada posición económica. Su primera obra fue Carta de un residente en Ginebra a sus contemporáneos, en 1802, donde estableció lo que posteriormente definiría como su teoría de la capacidad. También en 1821 escribió el Sistema Industrial y en 1825 su libro más importante, El Nuevo Cristianismo. En sus teorías, establecía la idea de que la propiedad privada era buena en cuanto cada individuo recibiera su retribución en función de su capacidad. Pero a su parecer, el primer objetivo político del Estado tenía que ser el desarrollo de la producción, por lo que su gobierno debía estar constituido por industriales de toda naturaleza, obreros, campesinos y propietarios. Propuso que los científicos ocuparan el lugar de los clérigos en el orden social, que la función de la religión era guiar a las clases más bajas de la sociedad en su lucha para mejorar sus condiciones de vida, y también proclamó la abolición de los derechos hereditarios y la formación de una asociación cuya función fuera impedir la guerra. El pensamiento de Saint-Simon influyó poderosamente en Augusto Comte, ya que a través de sus colaboraciones conjuntas, y aunque sus caminos acabarían por distanciarse, el positivismo de Augusto Comte estaba basado en su mayor parte en conceptos saint-simonianos. Su influencia en la ideología del pensamiento moderno ha sido muy profunda, ya que estableció correctamente la futura expansión de la revolución industrial y confió la solución de la mayoría de los problemas de la sociedad a la ciencia y la tecnología. Roberto Owen. Su reformismo y oposición a la idea de la lucha de clases marcó la historia del socialismo inglés, siendo considerado el padre del laborismo inglés y del cooperativismo. Defendió la cooperación y la fraternidad para reducir las desigualdades sociales frente a la revolución y la lucha de clases. Es por ello que los marxistas lo definieron como un socialista utópico. Llegó a la conclusión de que el modelo del hombre hecho a sí mismo, teorizado por los economistas, era abstracto y defendió que las condiciones ambientales influyeran inevitablemente en los individuos. Defendió la construcción de un entorno social, económico y político al servicio del ser humano, siendo que así sería posible una verdadera igualdad de oportunidades en la nueva sociedad surgida de la revolución industrial. Su reformismo y oposición a la idea de las luchas de clases marcó la historia del socialismo inglés. Su modelo garantizó
en base a la introducción de nueva maquinaria, buenos salarios, viviendas saludables y la construcción de un vivero en la fábrica. Además, una parte de las ganancias industriales las destinó a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Es por ello que obtuvo el éxito económico de su compañía, que contrastaba con la crisis económica que azotaba a Inglaterra. Las altas tasas de desempleo y un aumento de la conflictividad social hicieron que Owen se planteara generalizar su proyecto, estableciendo que solo existían 3 posibilidades para mejorar la situación económica general del país. La reducción drástica del uso de la energía mecánica, la muerte de millones de seres humanos para restablecer el equilibrio y encontrar una ocupación ventajosa para los pobres y los desempleados, a quienes el trabajo mecánico debe estar subordinado en lugar de servir para sustituirles por máquinas. Owen elaboró su modelo de convivencia ideal, y ese proyecto se basó en una comunidad restringida que trabajaba colectivamente en el campo y en el taller, siendo autosuficiente con todos los servicios necesarios en su interior. El modelo propuesto por Owen consistía en la creación de un asentamiento de aproximadamente 1.200 personas, rodeado de una extensión de entre 400 y 600 hectáreas de tierra. El núcleo urbano se estructuraría a partir de un gran edificio en un cuadrado con cocinas públicas y comedores. No obstante, tendría apartamentos familiares privados y los niños estarían con la familia hasta los 3 años. Con posterioridad, se confiarían a la comunidad, pero sin perder el contacto con los padres, y ubicándolos en laboratorios e industrias. Esta propuesta de Owen fue el primer plan urbano moderno desarrollado en su totalidad. Sin duda alguna, Roberto Owen es uno de los principales exponentes del llamado socialismo utópico, término que fue acuñado por Marx y Engels para contraponerlo a sus teorías, que denominaron socialismo científico. Owen no propugnaba la violencia revolucionaria y la lucha de clases, ya que en su opinión, la educación que promoviera los valores de solidaridad y fraternidad bastaba para que las clases sociales colaboraran en la construcción de una sociedad más justa. Owen fue heredero de los valores de la Ilustración y creía con firmeza que el ser humano podía dar lo mejor de sí mismo y que lo único necesario era darle la oportunidad y las herramientas para demostrarlo. Su obra resulta fundamental para el entendimiento del socialismo inglés y el Partido Laborista. Y lo es porque este grupo siempre se proclamó heredero del pensamiento de Owen y de otros socialistas no marxistas. Al contrario, la mayor parte de los partidos socialistas europeos adoptaron las premisas básicas del marxismo.
Charles Fourier fue un pionero de la crítica sistemática de la nueva sociedad capitalista y liberal, surgida de la Revolución Industrial, por lo que se le suele encuadrar entre los socialistas llamados utópicos, junto a Saint-Simon, Owen, Proudhon y Louis Blanc. Era un excelente conocedor de la especulación comercial y atribuyó a la mala organización del intercambio muchos males del mundo moderno, proponiendo un nuevo sistema de organización social basado en la libre asociación de hombres, que eran libres y atraídos por el juego de las pasiones. Estableció unas comunidades modélicas, los llamados falansterios, especie de cooperativas de producción y consumo, donde regía la armonía social. Esta utopía fue puesta en práctica sin éxito a mediados del siglo XIX en Francia y Estados Unidos por sus discípulos. Sus obras más famosas fueron el Tratado de la Asociación Doméstica y Agrícola en 1822, El Nuevo Mundo Industrial de 1829 y por último, La Falsa Industria, escrita en 1835. Louis Blanc. Las ideas que expresó en su libro La organización del trabajo de 1839 permitieron considerarlo entre los precursores socialistas que Marx denominó utópicos. Se inclinó por la intervención del Estado para corregir las desigualdades sociales y como medida concreta propuso crear unas cooperativas obreras que organizaran democráticamente cada rama de la producción, repartiendo en forma igualitaria sus beneficios y suministrando pensiones de vejez y de enfermedad. Con la Revolución Parisina de febrero de 1848, se instauró la Segunda República, que le llevó a formar parte del gobierno provisional como ministro de Trabajo. En ese cargo, impulsó la creación de unos talleres nacionales que estaban lejanamente inspirados en sus propuestas teóricas, sirviendo para mitigar el paro ante la situación de crisis económica y que a largo plazo se esperaba que transformaran las relaciones de producción, acabando con la explotación. Pierre-Joseph Proudhon, que fue un teórico político socialista francés, de formación autodidacta, destacando a temprana edad por su brillantez intelectual. En 1840 publicó su primer libro, ¿Qué es la propiedad?, donde desarrolla la teoría de que la propiedad es un robo, en cuanto que es resultado de la explotación del trabajo de otros. Esta afirmación le costó la pérdida de su beca de estudios.
pero su obra más importante se tituló Sistema de las Contradicciones Económicas o Filosofía de la Miseria, en 1846, donde se erige en portavoz de un socialismo libertario y declara que la sociedad ideal es aquella en la que el individuo tiene el control sobre los medios de producción, oponiéndose al marxismo y al comunismo, ya que consideraba que en dichos sistemas el hombre perdía su libertad. Como diputado de la Asamblea Constituyente, lanzó diversas propuestas revolucionarias. Una de ellas consistía en la fundación de un banco popular que concediera préstamos sin interés. Tratando de fijar un impuesto sobre la propiedad privada, publicó folletos donde matizó su anarquismo con la denominación de mutualismo, que promulgaba la unión, incluso financiera, de burgueses y obreros en una sola clase media. Bajo la bandera del federalismo, criticó el centralismo y el autoritarismo en pro de una sociedad sin fronteras ni estados, con una autoridad descentralizada mediante asociaciones o comunas, donde los individuos debían ser éticamente responsables por sí mismos, por lo que no precisaría la dirección de un gobierno. En ningún momento pretendió organizar un partido político o una revuelta violenta, ya que fue un teórico del socialismo, no un revolucionario activo. Carlos Marx es considerado el padre del socialismo científico y su obra más importante es El Capital, que fue publicado junto a Engels en 1867. Contrario a lo que se pudiera pensar, no estudió economía, aunque muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Con Federico Engels compartía una estrecha colaboración intelectual y política, centrándose en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. Sería la fuerza de la revolución, la forma de acabar con la civilización burguesa. En 1848, y a petición de una liga revolucionaria clandestina, integrada por emigrantes alemanes, tanto Engels como Marx plasmaron sus ideas en el Manifiesto Comunista, donde exponían la nueva concepción del mundo, la dialéctica como la más completa doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado como creador de la sociedad comunista, sentando las bases este libro de lo que se conoció como el comunismo. Al profundizar sus estudios de la economía política clásica, elabora su propia doctrina, que publica en su obra El Capital, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor, señalando la explotación del trabajador patente en la extracción de la plusvalía. Esto significaba que la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Con ello, denunció la esencia injusta e ilegítima del sistema económico capitalista. Para Marx,
el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, algo que, según él, era la principal causa de la alienación de los trabajadores. Este legado de Carlos Marx ha sido muy importante para el pensamiento económico y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigación. Sus ideas han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Marx planteó el modo en que debían organizarse el Estado y la economía socialista una vez conquistado el poder, lo que ha dado lugar a interpretaciones muy diversas, y como resultado, algunos de sus seguidores han optado por una rama socialdemócrata que prometa salvaguardar las libertades políticas individuales. Uno de los padres del socialismo científico fue Federico Engels. Compañero de Carlos Marx, contribuyó a desarrollar y completar su obra. A pesar de sus importantes aportaciones al marxismo, su personalidad y concepciones políticas, sociales y económicas han estado siempre bajo la sombra de Carlos Marx. Desde joven, mostró un patriotismo cultural, liberal y progresista, que exigía reformas republicanas, liberales y laicistas. En 1844, Engels comenzó su colaboración con Marx, durando 40 años. En este momento, y de forma conjunta, elaboraron las más importantes obras de esta corriente de pensamiento, como El Capital. Junto con Marx, formó parte de la Liga de los Justos, que con posterioridad se transformó en la Liga de los Comunistas, centrándose en crear y extender una red de organizaciones comunistas a nivel europeo, siendo su objetivo lograr la implantación de regímenes burgueses que acabaran con el poder de la nobleza. Esta tarea encajó perfectamente con sus concepciones de las etapas de desarrollo histórico, cuyo fin era la instauración de diferentes etapas hasta el triunfo del comunismo. En el segundo Congreso de la Liga de los Comunistas, donde las tesis de Marx se impusieron, se encargó a Engels y a Carlos Marx la redacción de una suerte de guía para el movimiento, que se publicaría con el título de Manifiesto del Partido Comunista en 1848. El Capital fue una obra que consistió en un análisis profundo del sistema de producción capitalista y de las relaciones de poder y dominación de las clases sociales. Aunque se consideró un tratado de economía, posee una innegable vinculación con la filosofía y la política. Uno de los principales éxitos de su postura fue la fundación del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán.
ello en 1869, y durante esta época publicó importantes obras como El origen de la familia, La propiedad privada y el Estado. Al morir Carlos Marx, continuó trabajando en la difusión de las ideas de ambos, oponiéndose tanto al izquierdismo como al simple reformismo. Sus aportaciones al materialismo, al socialismo y al marxismo fueron notables. Sin embargo, su figura ha quedado eclipsada por la talla de Marx, a quien Engels reconocía una mayor talla intelectual. Engels fue más un hombre de acción y activista que un simple teórico del socialismo. Su participación activa y su colaboración con grupos socialistas y reformistas en el Reino Unido y los intentos de organizar los movimientos obreros de diferentes países demuestran la importancia de esta faceta. Su lealtad a Carlos Marx le llevó a ser el principal ejecutor y acérrimo defensor de las posturas marxistas, sin dudar en ningún momento de la conveniencia de utilizar cualquier medio posible para acabar con aquellos que mantuvieran una línea heterodoxa. Lenin fue el líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre y creó el régimen comunista soviético. Convencido de la ideología marxista y bajo su influencia, contribuyó a fundar en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obrera, embrión del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En 1897 fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Carlos Marx y Federico Engels, elaborando su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como Rusia. En el segundo Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, en 1903, Lenin impuso sus ideas al frente del grupo radical bolchevique, que defendía su modelo de partido fuertemente disciplinado, como vanguardia de una revolución que creía viable a corto plazo. En 1905, volvió a San Petersburgo para participar en la revolución que había estallado en Rusia como consecuencia de la derrota en la guerra ruso-japonesa. Aunque el régimen zarista superó la crisis, Lenin consideró aquel movimiento como un ensayo general de la revolución socialista, apreciando especialmente la forma organizativa espontánea de los revolucionarios rusos, como eran los soviets o consejos populares. Lenin siempre luchó por atraer a sus posturas radicales a otros líderes socialistas, al mismo tiempo que completaba un programa revolucionario de aplicación inmediata para Rusia, mezclando la herencia del marxismo con la tradición de Louis Auguste Blanqui. Propuso anticipar la revolución en Rusia por ser este uno de los eslabones débiles de la cadena capitalista, donde un pequeño grupo de revolucionarios decididos y bien organizados podía arrastrar a las masas obreras y campesinas a una revolución, de la que saldría un Estado socialista
En la obra El Estado y la Revolución de 1917, Lenin definió ese estado como una fase transitoria y necesaria de dictadura del proletariado, que habría de preparar el camino para el futuro comunista. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, le dio la oportunidad de poner en práctica sus ideas, definiendo la contienda como fruto de las contradicciones del capitalismo y del imperialismo, y en nombre del internacionalismo proletario, llamó sin éxito al movimiento socialista mundial a transformar la contienda en una guerra civil generalizada. El deterioro del régimen zarista, por efecto de la guerra, le permite pensar en lanzar la revolución socialista en su país como primer paso para una era de revolución mundial. Y cuando la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar Nicolás II y llevó al gobierno de Kerensky, Lenin regresó apresuradamente a Rusia con la ayuda del ejército alemán. Como líder del Partido Comunista, dirigió desde entonces la edificación del primer Estado socialista de la historia. También exigió a los demás partidos socialistas fidelidad absoluta a sus directrices, provocando la escisión del movimiento obrero, con la aparición en todos los países de partidos comunistas, sometidos al control de una tercera internacional comunista, con sede en Moscú, en 1919. Delegó en León Trotsky la organización del Ejército Rojo, con el que consiguió resistir al ataque combinado de los ejércitos blancos y la intervención extranjera en el curso de una larga guerra civil. Y una vez recuperado el control del antiguo imperio de los zares, articuló el territorio, creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, a la que dotó de organización formal por la Constitución de 1923. Derivado de las necesidades de la guerra, y siguiendo sus propias convicciones ideológicas, impuso una política de socialización inmediata de la economía, nacionalizando los principales medios de producción y sometiendo las actividades a una estricta planificación central. Las dificultades de una transformación tan radical, que nunca había sido prevista por Marx, provocaron el hundimiento de la producción y una desorganización general de la economía rusa. Es entonces que Lenin rectificó sus errores iniciales, convenciendo a su partido de la necesidad de introducir la nueva política económica en 1921, que consistió en volver atrás en el camino de la socialización, dejando un cierto margen para la libertad de mercado y la iniciativa privada, autorizando inversiones extranjeras y la libertad de salarios, con lo cual consiguió una apreciable recuperación económica. Lenin se retiró paulatinamente de la escena política, mientras veía cómo Trotsky y Stalin iniciaban la disputa por la sucesión. Antes de su fallecimiento, dejó constancia de su preocupación por la creciente burocratización del partido y del Estado, así como por el ascenso de Stalin, del cual desconfiaba. Stalin sucedió a Lenin y desvirtuó en parte la herencia política del fundador del Estado soviético, logrando convertir a la URSS en una potencia capaz de asumir un liderazgo determinante en la Segunda Guerra Mundial y en el orden bipolar de la Guerra Fría.
La URSS sobrevivió a su creador bajo un régimen comunista hasta 1991. A lo largo de su existencia, el movimiento comunista, basado en la ideología marxista-leninista, se extendió por todo el mundo, inspirando revoluciones y regímenes políticos tan importantes como los implantados en Europa Central y Oriental, China, Cuba o Vietnam. La figura de Lenin fue objeto de un culto semirreligioso bajo el régimen soviético, y su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Fue un político y estadista chino. En 1921 participó en la creación del Partido Comunista y 2 años más tarde, al formar el partido una alianza con el Partido Nacionalista, Mao quedó como responsable de organización. Mao Zedong quedó como responsable de la organización y entendió que el sufrimiento de los campesinos era la fuerza que debía promover el cambio social en el país, idea que expresó en encuestas sobre el movimiento campesino en Hunan. La alianza con los nacionalistas se quebró, los comunistas y sus instituciones fueron diezmados, y la rebelión campesina, reprimida, junto a un numeroso contingente de campesinos. El Ejército Rojo, nombre dado a las milicias del Partido Comunista, logró ocupar alternativamente distintas regiones rurales del país. En 1931, se autoproclamó la nueva República Soviética de China, de la que Mao fue elegido presidente y desafió al comité de su partido a abandonar la burocracia de la política urbana, centrando su atención en el campesinado. Pese a las victorias de Mao en la primera época de la Guerra Civil, en 1934, consiguió cercar a las tropas del Ejército Rojo, tras lo cual emprendió lo que se conoció como la Larga Marcha. Los japoneses habían invadido el norte del país, lo que motivó una nueva alianza entre comunistas y nacionalistas para enfrentarse al enemigo común. Después de la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la guerra civil con la victoria progresiva de los comunistas, y el 1 de octubre de 1949 se proclamó oficialmente la República Popular de China, con Mao como presidente. Al principio siguió el modelo soviético para la instauración de una república socialista, pero con el tiempo fue introduciendo importantes cambios, como el de dar más importancia a la agricultura que a la industria pesada. En 1959 dejó su cargo como presidente chino, y aunque conservó la presidencia del partido, durante este cargo promovió una campaña de educación socialista, donde destacó la participación popular masiva como única forma de lograr un verdadero socialismo. Este periodo fue conocido como la Revolución Cultural Proletaria, y Mao logró desarticular y luego reorganizar el partido gracias a la participación de la juventud a través de la Guardia Roja. Su filosofía política, como estadista, quedó reflejada en su libro Los pensamientos del presidente Mao.
Antonio Gramsci fue el fundador del Partido Comunista. En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente de su ala izquierda. Ante la disyuntiva planteada a los socialistas de todo el mundo por el curso que tomaba la Revolución Rusa, optó por adherirse a la línea comunista y en el Congreso de Livorno, en 1921, se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. Su obra maestra, Los voluminosos cuadernos de la cárcel, contiene una revisión original del pensamiento de Marx en un sentido historicista y tendiente a organizar el legado del marxismo para adaptarlo a las condiciones de Italia y de Europa del siglo XX. Defendió la ampliación de las bases sociales del comunismo, abriéndolo a toda clase de trabajadores, incluidos los intelectuales, y sus aportaciones teóricas influyeron poderosamente en la adaptación democrática del comunismo occidental, que se produjo en los años 60 y 70, en el llamado eurocomunismo. Y por último, Louis Althusser, que fue un filósofo francés y uno de los representantes más destacados del estructuralismo francés en lo que se refiere al análisis de las ciencias humanas, aunque siempre negó estar vinculado a dicha corriente. Fue un marxista convencido y se propuso hacer una lectura fiel de Carlos Marx a partir de la sistemática estructural. En sus trabajos, propuso una renovación radical de la teoría marxista, y su primera obra, que empezó a portarle fama de heterodoxo dentro del mundo intelectual del marxismo, fue Montesquieu, La política y la historia, en 1950. En 1965 dio a luz a su obra más polémica e importante, titulada por Marx, que fue una recopilación de ensayos publicados entre 1960 y 1964 en varias revistas del género. Estableció que era necesaria la reelaboración de la filosofía marxista, teniendo en cuenta que para ello no bastaba con atenerse a la letra de las obras clásicas del marxismo. En su obra colectiva, Para leer el Capital, se convirtió en el portavoz de una particular lectura del pensamiento de Marx. Tiende a mostrar que el análisis del capital, cuando se realiza a través de un modelo de tipo estructural, que ve en el modo de producción capitalista un sistema totalizador de relaciones, es científico. En sus obras se advierte una total identificación con el leninismo más radical.